Hermosa iglesia, el Santo de Israel, tengan ustedes un feliz año. Dios sea en cada uno de sus hogares y de sus corazones proveyendo todo lo necesario para este 2021 que anhelamos sea de la mano del Señor. Y creo, todos nosotros, como lo fue el 2020, bien complicado y atípico, pero bien importante porque eso definitivamente estuvo en las manos de Dios y nos afirma en su verdad. Quiero intitular este mensaje y es como para el año que comienza, ¿no? 2021,
año de la separación. Y no estoy hablando de la separación de matrimonios y algunos ya sobándose las manos. Uy, qué bendición. Ya me voy a deshacer de mi pareja. No, la separación como un tema doctrinal inherente a la preciosa escritura, a la doctrina en la palabra de Dios. No es para nada indiferente que este 2020 fue difícil, fue complicado, pero quiero decirle que en este 2020 encontramos muchas enseñanzas. En lo personal, a depender más de Dios. En lo personal y a través de esta situación de el tapaboca, el distanciamiento y todas estas normas preventivas, nos enseñó a hablar más con nuestra mirada. Nos enseñó a saber que el asiento virtual también tiene una presencia inmensa a nivel mundial del Señor. Nos enseñó también de que cada asiento virtual es un templo de Dios y cada corazón un lugar de adoración. Este tiempo virtual nos enseñó a comunicarnos a nivel mundial casi a través de los medios de comunicación. Los que somos renuentes quizás a cambios en el área tecnológica, aprendimos en Zoom, por WhatsApp, por videollamadas a comunicarnos y a estar siempre pendientes los unos de los otros a través del crecimiento de nuestra vida espiritualmente hablando por la preciosa palabra de Dios. En lo personal aprendí muchísimo y creo que los mejores aprendizajes que podemos tener han sido en el desierto. El 2020 para muchos llamados cuando empezó ese año, el año de la perfección, la visión 2020, una visión perfecta, y de pronto estaban un poquito descontextualizados con respecto a los planes divinos, aunque fue perfecto porque para muchos este año sacó lo que necesitaba Dios sacar, características inherentes a nuestra vieja naturaleza, y empezó a sacar lo bueno para poderlo modificar y ponerlo en las manos del Señor. Este 2020 a muchos nos puso de cara a la muerte, de cara a esta pandemia, de cara a crisis económicas, de cara a crisis de pareja, y finalmente encontramos siempre que solo Dios estaba allí con nosotros. Él dijo en su palabra, lo dijo claramente, cuando pases por las aguas, ellas no te anegarán, y si por el fuego la llama no arderá en ti. Dios lo ha cumplido. Hemos estado ahí, hemos pasado por este desierto y le tengo noticias, amada iglesia, el Santo de Israel. Seguiremos en el desierto porque esto antes de cambiar va a estar de peor en peor. El Señor ha dicho en su palabra que nosotros somos peregrinos en este mundo y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. De tal manera que mientras estemos en este mundo caído y en esta tierra definitivamente árida, en el desierto debemos encontrarnos, hallarnos y sentirnos, porque el lugar que nos espera realmente es la eternidad con el Señor Jesucristo. Allí ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni pandemia, ni enfermedad, ni escasez. Allí estará el Dios Todopoderoso llenándolo todo y en todo. Entonces, mi amado hermano, para cada uno de nosotros, este 2021 va a ser el año de la separación, el año en el que definitivamente debemos de consagrar nuestras vidas al Dios Todopoderoso. Quiero que abra su Biblia en el capítulo número 6 del profeta Isaías. Isaías, capítulo número 6. Y quiero decirle lo primero de este mensaje es que la base de la separación se encuentra en la naturaleza y en el carácter santo de Dios. Isaías capítulo número 6, creo que todos lo conocemos muy claro y muy especialmente. Y dice el versículo 1 que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El primer punto de este 2021 como año de la separación me dice que la base de esa separación se encuentra en la naturaleza y en el carácter santo de Dios.
Mira estos serafines que estaban deslumbrados con el atributo de Dios, diciéndole santo, santo, santo. Y me encuentro que esta palabra, tanto en el griego como en el hebreo, tienen la misma significancia. Significa separado, separado, separado. Quiere decir que estos serafines, estos ángeles estaban diciendo separado, separado, separado. Porque Dios es santo. Y esa santidad y esa separación nace del carácter santo de Dios. De hecho, en Génesis, el primer capítulo de Génesis, en el versículo número 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo inherente al Señor y al carácter santo es que Él mismo separó, y esa separación de Dios es absolutamente separado de todo lo terrenal y de todo lo creado. Esa es inherente su santidad a la majestad divina. Entonces, en primera instancia, Dios es absolutamente separado de todo lo terrenal o creado. En Isaías capítulo 57 y en el versículo 15 dice el Señor en su palabra: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el separado. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu y los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira lo que en primera instancia el Señor está diciendo, que Él es separado de todo lo creado y de todo lo terrenal, porque su majestad es divina. Pero también Dios es absolutamente separado de todo lo que es moralmente impuro. Separado de todo lo que es moralmente impuro. Mire lo que dice la palabra en Isaías 6:5. Estábamos ahí. En Isaías 6:5, la convicción que viene al corazón del profeta. Dice el profeta: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La convicción que tuvo el profeta Isaías, ya habiendo sido usado por Dios, era lo inmundo que había de sus labios, como la inmundicia que había en los labios de todo el pueblo. De tal manera que él está manifestando es la inmensa pureza de nuestro Dios en cuanto a la pureza moral, diferente a la del ser humano. Dios es santo, Dios es separado, y esa separación es la base de la santificación, la que se encuentra en su carácter santo. El segundo punto que quisiera que observáramos es que todos los creyentes están posicionalmente separados. Esto es importante. Quiero que lo mecanicemos en nuestro corazón, lo afirmemos en nuestra vida, porque el Señor me está diciendo que todos los creyentes están posicionalmente separados. El apóstol Pablo, su primera carta dirigida a los romanos, en el capítulo 1 y en el versículo número 7, dice el Señor en su palabra: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A qué fuiste llamado? A ser separado. ¿Separado de qué? De un sistema mundano, de un sistema que está en la oscuridad, de un sistema que vive en la carne, para que estés viviendo en el Espíritu, en la luz del Señor Jesucristo. A eso fuimos separados, para eso fuimos llamados, para ser separados. Dice, a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se dirige a las demás iglesias, hablando de este mismo orden de la separación. En Corintios, en el capítulo número 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A quién nos llamó el Señor? A ser separados. Como quien decía por ahí en el mundo, juntos pero no revueltos.
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra del Señor. No solamente eso, mira lo que dicen algunos otros textos que corroboran esta separación que el Señor está diciendo con respecto a nuestra posición en el Señor Jesucristo. Dice Judas capítulo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre, a los llamados separados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Algún otro versículo que nos pueda dar luz en medio de lo que el Señor nos quiere dar a conocer? Efesios 1:1 empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los separados y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y dice la palabra del Señor también que Él nos llamó a ser santos delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice la palabra del Señor también en Hebreos capítulo 3 versículo 1: por tanto, hermanos separados, oiga como dice, participantes del llamamiento celestial, o sea, la separación del Señor Jesucristo con respecto a las cosas mundanas es como el ejemplo que el Señor, a través del autor de esta carta, quiere darnos como un estándar de vida. Separados. Ese fue el llamado que el Señor nos hizo, a ti y a mí, a la iglesia en el mundo entero, a la iglesia. Ahora, si ya tengo claro cuál es mi posición como separado en el Señor, yo en el tercer punto quisiera que escudriñáramos lo siguiente. Todos y cada uno de los creyentes, habiendo sido separados posicionalmente hablando, para Dios en Cristo Jesús, somos responsables de andar y conducirnos de una manera digna y consistente. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, versículo número 15 y versículo número 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed apartados, porque yo soy apartado. En medio de todo este mundo caído, el Señor quiere que vivamos una vida realmente separada, que glorifique, que exhiba el carácter de Cristo. Déjame decirte que solamente dos cosas entrarán a la eternidad, mi precioso hermano: el carácter de Cristo formado en cada uno de sus hijos y las almas que habremos de presentarle a nuestro amado Rey de Gloria. Dos cosas, no hay más. Segunda de Timoteo 2:21, ese versículo es bien confrontativo. Segunda de Timoteo 2:21 dice la palabra del Señor: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, es decir, apartado, útil para cosas exclusivamente de Dios, lo santo de Dios, lo apartado del Señor, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De tal manera que yo me hago responsable de andar y conducirme de una manera digna y consecuente con aquella posición que tengo en el Señor de ser separado. Si tuviéramos por poquitos momentos del día la conciencia de quién vive en mí y qué fue lo que hizo Él en mí, creo que estaríamos llevando una vida consistente con nuestra fe. Pero a veces se nos chispotea el viejo hombre y terminamos a veces diciendo: Dios mío, ¿será que yo sí soy cristiano? Tenemos que ser responsables con ello, mi hermano en Cristo. Filipenses 1:27, este versículo es bien bonito y bien confrontativo. Filipenses capítulo 1 versículo 27 es el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia: solamente que os comportéis como es digno del evangelio del Señor Jesucristo. Comportarse, somos responsables delante de Dios y delante de aquellos que están observando nuestra carrera de cómo debemos de estar llevando el evangelio. Fuimos separados, sí, es real. Esa es la convicción que tenemos nosotros con respecto a lo que en este mundo observábamos cuando estábamos sin el Señor, y ahora cómo estamos mirando de una manera diferente lo que sucede en nuestro alrededor. Fuimos separados mire 2 de Corintios capítulo número 6, y esto qué importante es para este 2021, precioso amado. Dice el Señor en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Tal vez el 2020 sacó lo peorcito que había en nosotros y eso fue algo significativo delante de Dios, porque observamos que estábamos confiando tanto en negocios, en circunstancias que estábamos ahí de pronto en cierta oscuridad, en ciertos tonos grises llevando a cabo, que esto sirvió para que pudiéramos reconsiderar: este tipo de personas no pueden estar a mi lado, este tipo de personas no pueden estar influenciando mi camino. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Este tipo de analogías que hace la Escritura es mostrando que tú ya fuiste separado, que ya no tienes que estar nuevamente en la oscuridad, que tú ya eres una persona diferente, que el Señor te ha dado una posición clara y evidente de que Cristo mora en tu corazón. Y dice la palabra del Señor: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Observando yo este último tiempo, la final del fútbol colombiano y las camisetas y la cantidad de circunstancias que se vivieron en torno a esta final del fútbol colombiano, como la gente no tuvo absolutamente ningún cuidado. Todos los protocolos de bioseguridad totalmente violados. Y eso se llama idolatría. No sé cuántos cristianos también estuvieron allá en esa fanfarria, en ese foforro, como decían. Y dice la palabra del Señor: porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Los separados del Señor somos llamados el pueblo de Dios, escogidos para algo importante, para mostrar el carácter de Cristo, que se puede vivir en tiempos tan difíciles, tan complicados, de desierto y peligrosos, de una manera separada, santa para el Señor. Y dice el Señor: por lo cual, oigan bien, salid en medio de ellos. Oiga, sepárense. Apártense, ya dejen de estar coqueteándole al mundo, a ese sistema mundano, que finalmente todo eso pasará. El mundo pasa y sus deseos, y solo el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, dice el Señor en su Escritura. Dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice el Señor en su palabra: y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Wow. No sé qué tanta distancia tengas tú de Dios o Dios de ti. No sé cuál sea la distancia por estar mirando más bien las cosas profanas, oscuras y inmorales de este mundo, hayan venido haciendo división entre nuestra vida de separados y el Dios que nos separó para la gloria de su nombre. Dice el Señor en su palabra: y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces fuimos separados de lo inmundo, de lo profano, de todo aquello que desagrada definitivamente al Señor, y nos ha llamado para ser hechos hijos del Señor Todopoderoso. Levíticos 20:26. Mire ese versículo tan lindo. Dice en Levíticos 20:26: habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo. Permítame parafrasearlo. Habéis pues de serme separados porque yo Jehová soy separado y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué versículo. Hablando con respecto a Israel. Hablando con respecto a aquel pueblo que definitivamente le faltó al Señor, con respecto al llamado que le hizo a este pueblo a ser una nación apartada, diferente, aquella que iba a proclamar al mundo entero las virtudes del Dios Todopoderoso, que le había dado la ley como revelación en medio del desierto, y ellos fallaron. Pero este versículo es muy lindo. ¿Sabe por qué fuimos separados o por qué fueron separados? Dice: para ser santos, separados porque Jehová es santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Para qué? Para ser de Dios.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sabe para qué fuimos separados? Para salir de la inmundicia. Y dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Tú te das cuenta que el Señor nos separó de los ídolos y nos hizo separados para servir al Dios vivo y verdadero? La causa y el motivo de esa separación tiene un por qué y un para qué. Hay algunos rasgos característicos de una vida mundana y ustedes los conocen muy bien: la desobediencia, la malignidad, el orgullo, la impureza, la codicia, la ambición, el atavío mundano, irreverencia, fraude, contiendas, toda una cantidad de eventos que van como permeando tanto aún la conciencia y la mente de aquel creyente que está en medio del desierto creyendo que todo está acabado y que Dios está ausente, dando consentimiento en su corazón inclusive a asociaciones que lo han venido perturbando en su caminar con Dios. Que el año 2021, si no nos separamos definitivamente, como dice la palabra del Señor, llegará el momento del juicio y Él estará cogiendo en manojitos el trigo y estará también separando la cizaña. Y ya saben las características de las dos, porque esa cizaña será echada al fuego. Isaías 59, 1 y 2 dice el Señor en su palabra: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Sí, Dios ha estado siempre ahí, mi precioso hermano. Creo que este 2020, cuando nos puso de cara a la muerte, de cara a la crisis económica, de cara al desempleo, de cara a tantas circunstancias tan complicadas, es ahí donde nos dimos cuenta realmente quiénes somos en Cristo. ¿En dónde está Cristo con respecto en mi corazón? Dice: no se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay personas que en ese 2020, teniendo oídos, no quisieron oír por su rebeldía, teniendo ojos para ver, no quisieron ver lo que estaba sucediendo. Estuvieron más preocupados por cómo solucionar este problema que cómo meterse en la palabra del Señor para encontrar al Dios de la suficiencia, al Dios de la provisión, al Dios del sustento, al Dios del socorro, al Dios que dijo en su palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tremendo, ¿no? Fuimos separados, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué me está diciendo ese versículo? Que fuimos separados de este mundo, de este siglo, de esta moda, de estas costumbres paganas, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Separados. Hay propósitos que el Señor tuvo desde antes de la fundación del mundo. Lo quinto: el creyente ha de estar separado, pero no aislado. Esto es importante, porque hay muchos que usaron la pandemia para no compartirle absolutamente a nadie el mensaje de salvación, y eso fue una gran oportunidad, precioso hermano. Yo sí quiero decirle que en las calles, no saliendo de una manera inadecuada, irresponsable, sino cumpliendo con los protocolos y todo lo que está establecido, la gente estaba recibiendo la palabra con qué agrado, con qué amor, con qué necesidad, precioso hermano. Entonces no se trata de que nosotros estamos aislados, sino que somos separados, pero para una causa y un fin. Ay, el Señor Jesucristo lo dijo de una manera tan linda en Juan capítulo número 17. Todos conocemos esa oración tan hermosa del Señor Jesucristo, camino a la cruz, entregando ya todo su ministerio en manos del Señor y intercediendo por aquellos que eran sus discípulos y aquellos que habrían de ser ganados para el Señor. En 17 y en el versículo número 11 dice el Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Mira, separados, pero no aislados.
Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Mire lo que dice el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Separados, pero no aislados. ¿Se acuerdan cuando no conocíamos del Señor? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te acuerdas, amado hermano? Que de pronto nos sentíamos descalificados por la manera como algún creyente, algún cristiano, alguno de aquellos como locos, fanáticos, estaban mostrando una vida tan diferente a la nuestra. Nuestra propia conciencia caída, una conciencia mundanalizada y una conciencia que quería buscar a toda costa algún tipo de excusa para seguir adelante. Los juzgábamos hoy, estando en Cristo, aquellos perdidos, como si ellos no tuvieran la necesidad también del Señor Jesucristo. Y si no les compartimos, luego nos dice la palabra del Señor que hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Evangelio. ¿Y cómo van a creer ellos si no hay quien les predique? Fuimos separados, pero no aislados. Nosotros no pertenecemos a un ejército secreto de la Gestapo, de la CIA. No. Nosotros somos los portadores de la voz de Dios en este tiempo. Nosotros somos los portadores del mensaje de salvación que tanto lo necesita esta era cristiana, esta era mundana, esta era actual. Dice la palabra del Señor que debemos de predicar el Evangelio a todos los hombres, Marcos 16:15, y que debemos de conducirnos honradamente para con todos los hombres. Debemos de vivir en paz con todos los hombres. Venga, un creyente no puede tener mínimamente lucecitas de resentimiento, de odio, de ese tipo de emociones y sentimientos dañados contra otra persona. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad. Que vean que tú eres una persona separada, que tienes algo diferente, que no eres contencioso, que la ira está controlada por el Espíritu que nos fue dado, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, sin una vida separada, estamos negándonos a ver a Dios. Y creo que ese es el mayor y precioso galardón que todo creyente espera en esta vida. Decir que se es cristiano es un estándar muy alto, muy elevado de conducta, porque estamos exhibiendo ese Cristo que mora en nuestras vidas. Ay, si pudiéramos tan solamente entender lo que sucedió en la cruz. No solamente el derramamiento de la sangre preciosa del Señor Jesucristo para limpiar nuestros pecados, sino el sacrificio en su cuerpo para muerte del pecado. El cristiano que realmente está separado, está limpio de pecado y está muerto a la carne. El creyente ha de estar separado, no aislado. En este año 2021, mi precioso hermano, el Señor tiene en medio de los desiertos, y quiero decirte, no va a mejorar la situación y el panorama mundial. No va a mejorar. Antes esto irá de mal en peor, pero el Señor promete en este año, y es la promesa que tiene para esta iglesia y la promesa que tiene para todos aquellos que abrazamos con anhelo la palabra de Dios como el ancla segura en la cual podemos estar confiados. Ese faro que está alumbrando en medio de la oscuridad, que es su palabra. En Isaías capítulo 44 dice el Señor: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, a quien yo separé, a quien yo aparté para una causa, para un fin, para un propósito. Dice el Señor: así dice Jehová. Wow. Yo siempre que leo en la palabra así dice Jehová, no estoy leyendo algo que sea inherente a una historia, sino algo que es tan presente, que es la voz de Dios para tu vida y la mía, hoy, ya, en este momento. Dice el Señor: hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre.
¿Te das cuenta que fuiste separado? Aún desde el vientre de nuestra mamita. Apartado, separado, para un propósito. Llevar realmente una vida clara de testimonio a todos aquellos que están observando nuestro caminar. Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Déjeme decirle que las más grandes promesas que encontramos en Isaías, el Señor se la estaba dando a un pueblo que se encontraba en el desierto. Pero dice la palabra del Señor: no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, hablando de Jerusalén, hablando de Israel como nación, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Mire lo que dice el Señor. Él derramará aguas sobre los sequedales. Y yo creo que cada uno de nosotros de alguna manera tenemos un testimonio de cómo el Señor se manifestó en medio de la pandemia, hermano, en Cristo. Cómo el Señor levantó a fulano, a sultano de este coronavirus. Cómo de una manera providencial, milagrosa, divina, vino la provisión, vino el alimento, vino el sustento de la mano de nuestro Señor. Él haciendo brotar ríos en medio de los sequedales, agua sobre los sequedales y ríos sobre la tierra árida. Sé que el 2020 fue un tiempo árido, difícil. Un tiempo en donde ni siquiera tuvimos la oportunidad de darnos un abrazo. En lo personal tuve un tiempo también difícil con mi esposa en donde no pude abrazarla porque ella tenía algunos síntomas. Fueron momentos difíciles, pero dice la palabra del Señor que Él hará brotar sequedales, los ríos sobre tierra árida. Dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Oiga, precioso hermano, quiero que atesores esta palabra para tu vida. El 2021 el Señor promete para su iglesia, para los separados, que en medio de las dificultades de la tierra árida, de esos sequedales, el Señor derramará su espíritu. ¿Sobre quién? Sobre nuestra generación. Quizás este 2020 endureció el caminar de algunos de nuestros familiares. Otros fueron muy sensibilizados por este difícil tránsito de este 2020 que ya pasó. Pero el Señor está diciendo: a ellos yo los traeré. Mira, aquí está diciendo: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Personas de tu familia que quizás empezaron a enfriarse o a tener tibieza espiritual volverán al fuego del Señor. El 2021 está marcado por esta promesa para los separados, precioso hermano en Cristo. No solamente dice eso, sino que y mi bendición sobre tus renuevos. Aquellos a los que tú quizás le compartiste y no viste de manera corta en el espacio algún fruto digno de un verdadero arrepentimiento, el Señor está diciendo que sobre ellos también derramará su espíritu. Aquellos renuevos es como aquella ramita que florece dentro del tronco que definitivamente obedece al cuerpo de Cristo. Aquellos que quizás no has visto realmente ningún fruto, el Señor estará derramando de su espíritu. Son palabras que el Señor está dando en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Ahora, si el Señor no está prometiendo esto, dice: derramaré mi espíritu. Ya no hay excusa para vivir en la separación que el Señor quiere para este 2021. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a separarnos cada vez más y a estar ya no observando lo profano como algo que pueda yo abrigar en mi corazón, sino como algo que yo tenga que repeler de mi vida. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 35, unos capítulos atrás, en el versículo 8 dice: y habrá allí calzada y camino. Oiga, esto es para aquellos que estamos pasando por este desierto, pero el Señor en medio del desierto está dando la bendición. No hay peor desierto que aquel que no quiere considerar la preciosa palabra de Dios, porque eso sí se torna una aridez tan impresionante que no va a haber absolutamente nada de brotes, de agua y de manantiales que llevan a la vida. Dice el Señor: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, camino de separación, dice el Señor. Dice el Señor: no pasará inmundo por él. Oiga,
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque el Señor derramará su Santo Espíritu. Este 2021 veremos a nuestra generación caminar de la mano del Señor, y veremos a aquellos que como discípulos o como aquellos a los que les consideramos que la palabra les era necesaria, empezar a considerar al Señor Jesucristo en su vida como Señor y como Salvador. Esto es una promesa hermosa que el Señor nos está dando a conocer. Entonces, ni siquiera aquellos por torpes se podrán extraviar del camino. Y es de considerar, precioso hermano, que no tenemos ninguna excusa. Así como nos decía en segunda de Corintios, en el capítulo 6, y me llama la atención y quiero volverlo a tomar, porque es que esta iglesia en Corinto tenía absolutamente todo lo necesario en los dones y en los atributos espirituales. Y sin embargo, el apóstol Pablo les dice: salid de en medio de ellos. ¿De quiénes? De todos aquellos que viven de una manera mundana, que hacen sociedades con personas que no tienen ningún temor de Dios, que se meten en relaciones afectivas, sentimentales, que definitivamente los llevan a la autodestrucción, a quitar todo aquello que el Señor ha depositado en su corazón, porque los arrastran hacia el mundo. Dice la palabra: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El 2021 es un año de consagración, de separación, de vivir una vida santa, porque Dios es santo, precioso hermano. Las consideraciones en sus promesas deberían para nosotros alentarnos. Sí, porque va a seguir esta pandemia. Es que la solución y la esperanza de nuestra vida no está en una vacuna, no está en circunstancias políticas, no está en si nos van a subir el salario mínimo a tanto de lo que queramos. Nuestra consideración debe ser que en la palabra de Dios está nuestro fundamento y está nuestra esperanza de vida. Amén. Con respecto a esto dice: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo está diciendo? El Señor Todopoderoso, que en medio de las dificultades el Señor ha extendido su mano y nos favorecerá en todo momento. Como cuidó 40 años en el desierto a su nación que fue separada para una causa y para un fin, así lo ha venido haciendo, porque el Señor es absolutamente soberano y suficiente. Y en los últimos tiempos, allí finalizando los tiempos de la gran tribulación, en donde la iglesia realmente ya no está comprometida en esos episodios dramáticos de la justa ira de Dios, dice el Señor, en la caída de la gran Babilonia, de la ramera, de esa condición no solamente política, religiosa, sino también mercantilista, que es esa mutación de la Babilonia que encontramos por allá desde el capítulo 11 en Génesis. Nos dice en la palabra del Señor, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿De qué? Pues de este sistema mundano, de este sistema que está totalmente permeado por la corrupción y por el pecado. Salid de todo ese sistema. Dice la palabra del Señor: pueblo mío, wow, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo me quedé meditando mucho en este versículo, y aquí no está diciendo para que seáis condenados, está diciendo para que no recibáis parte de sus plagas. Cristianos que todavía están viviendo de una manera, perdóneme, mundana, que no han entendido que los propósitos de Dios con respecto a la pandemia es hacer separación de lo que es santo a lo que es profano. De los que están viviendo todavía coqueteándole al mundo y haciendo asociaciones con el mundo, viviendo un autoengaño, viviendo una mentira. Y el Señor me está diciendo para que no recibáis parte de sus plagas. Sí, está hablando de creyentes que se han convertido en medio de la gran tribulación. Hay un tiempo que el Señor tiene específico para la salvación. Pero el Señor me está diciendo, como rogando: salid de ella, pueblo mío. Sepárese de todo esto,
porque yo los quiero bendecir, porque es que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Este año 2021 o te separas para el Señor y te consagras para la gloria de su nombre, o definitivamente estaremos como recogidos como la cizaña en medio del trigo, y eso no quiere el Señor para cada uno de nosotros. Y termino diciendo esto, precioso hermano. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro capítulo número 3 y el versículo número 10 y 11 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en separada y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es que conociendo por la palabra todo lo que está aconteciendo, que estamos observando, es que lo estamos viviendo, es que el Señor a diario nos está dando las noticias que salen del cielo y que nos muestran el panorama mundial de una manera gloriosa? ¿Será que tenemos ojos que no ven y oídos que no oyen? ¿Será que la dureza del corazón realmente en el pueblo de Dios está llegando a tal punto que muchos han abandonado la fe por causa de esta pandemia y están abrazando quizá otro sistema que les venga a traer mejoramiento en sus vidas? Dice el Señor en su palabra, andar de esta manera separada, santa, piadosa, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. No se te olvide, el Señor está a la puerta y viene. Yo sé que el Señor está dando una gabela importante a la humanidad, hasta que el último de los gentiles entre a la salvación, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Amado hermano, que este año 2021 usted pueda ver la gloria de Dios, el derramar del Espíritu en toda su familia y en todos aquellos que tú le has compartido el mensaje, porque es una promesa en medio del desierto y en medio de las circunstancias difíciles, en donde el Señor cumplirá su promesa, porque Él quiere bendecir su vida, quiere bendecir su pueblo. Oremos. Padre, quiero darte muchas gracias por esta palabra, esta apertura a este año 2021 que para muchos brinda un panorama un tanto oscuro, un tanto lúgubre, pero para nosotros, Señor, los que estamos confiados en tu palabra, los que estamos observando tus promesas, tenemos plena confianza, Señor, que pronto vendrás por tu iglesia y pronto nos darás, Señor, la salvación, como en aquellos tiempos del remanente del pueblo de Israel que llevará sobre las alas de las águilas para sustentarlos en el desierto. Muchas gracias, precioso Dios. El 2020, antes de depararnos sinsabores y amarguras, debe depararnos realmente formación y confianza plena en ti. Señor, gracias. Abrazamos tus promesas. El 2021 será un año en donde tú consagrarás a los que son de tu iglesia, de los que están aparentando ser creyentes, Señor. Muchas gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos, y pido que esta palabra sea extendida a aquellos que quizás nunca han escuchado un mensaje como estos, para que empiecen con pie derecho, viviendo y confiando en ti eternamente y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermosa iglesia, feliz año. De corazón, feliz año. Dios les bendiga. Buenos días, amados hermanos, es un gusto saludarlos. Ya este año se terminó. Les deseo que este año que viene sea un año de muchísima bendición y de muchísima prosperidad. Le damos gracias a Dios porque el año pasado, en medio de la pandemia, Él fue una bendición con nosotros. Él fue fiel aunque nosotros no éramos fieles. Amén. Él nos suplió todas nuestras necesidades, nos protegió, nos ayudó, nos consoló y lo más importante, no permitió que nos alejáramos de Él en medio de tanta dificultad. Para este año Dios exige que nosotros nos separemos del mundo, toda amistad con el mundo. Cualquier amistad con el mundo es enemistad con Dios. Aunque en este nuevo año no sabemos qué cosas vienen, pero la promesa que tenemos de Dios es que todos los que estemos consagrados a Él, Él nos va a ayudar. Y por eso le vamos a estar eternamente agradecidos. A los que no lo conocen, yo quiero decirles que si usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, Él le va a perdonar todos los pecados que usted haya cometido hasta este momento. No importa lo que haya hecho, solo tiene que
hacer esta oración conmigo en voz alta. Amén. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón, te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades. Rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás, y séllame con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, cuando nosotros hacemos esta oración, Dios nos perdona todos los pecados, no importa lo que hayamos hecho, y quedamos incorporados en el cuerpo de Cristo. Somos nuevas criaturas, limpiados por la preciosa sangre de Jesús. Así que si usted lo hizo, bienvenido a la familia de Cristo. Usted es una nueva criatura, Dios jamás se va a volver a acordar de sus pecados. Amén. Queridas ovejas de la Iglesia del Santo Israel, queremos darles las gracias por haber confiado en nosotros como pastores para poderlos guiar y enseñarles. Gracias por ser esa manada pequeña de la Iglesia del Santo Israel que Jesucristo tanto ama. Queremos decirles que siempre pueden contar con nosotros, que no somos perfectos, pero en verdad nosotros los amamos y nosotros estamos interesados en ustedes. Por eso nosotros los llamamos, a veces somos canzones, a veces yo hasta estoy pendiente de los estados de ustedes, porque hay cosas que hay que corregir, hermanos, porque hay veces a nosotros se nos olvida que somos cristianos y que tenemos que caminar, hablar y actuar en santidad. Amados hermanos, que el Señor los bendiga mucho, que este año que viene sabemos que va a ser de bendición en medio de muchas cosas que van a haber, pero no teman, Dios está con nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.